Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, bienvenidos a este primer podcast, que espero que sea el primero de muchos. Y creo que no se me ocurría mejor invitado para este primer episodio. Bueno, antes de nada, antes de continuar con la presentación, vamos a pedir disculpas por el ruido. Estamos en Vitam, es día de montaje. Mañana empieza el evento y aquí hay gente pues montando estructura, montando iluminación, pantallas y tal. Y hay bastante ruido ambiental. Dicho esto, ahora sí, quiero presentaros a Nico Suárez. Él es responsable de soporte técnico para todo MA. Europa, Medio Oriente y África, sí. Vamos, es un tío que no se aburre lo más mínimo. ¿Cuántos días pasas en casa? Bueno, ahora desde la pandemia la gente se ha acostumbrado a muchas cosas que antes hacía viajando a los sitios. Ahora la gente se ha acostumbrado a hacer cosas por Zoom y por Teams, que yo me acuerdo antes enviabas una reunión de Skype y pues si se la enviabas a 5, a lo mejor aparecía uno tarde diciendo, hoy había algo, ¿no? Pero desde la pandemia, una de las cosas buenas que ha traído la pandemia es que la gente se ha acostumbrado a hacer las cosas virtuales y las reuniones virtuales son más serias que antes, ¿no? Entonces eso me ha permitido a mí que antes de la pandemia yo estaba haciendo fácil, pues entre 80 y 110 aviones al año y 200 noches de hotel. Ahora estoy cómodamente en unos 30 y algo viajes al año y... Es mucha tela, ¿eh? Bueno, pero la verdad es que es lo que he hecho toda mi vida, es lo que requiere el trabajo que yo hago, pues llevo un territorio muy grande. Toda la vida lo he hecho así, la verdad, y pues, estoy acostumbrado a ello y forma parte de mi trabajo. Tanto saber técnicamente de las máquinas es una cosa tan importante como desenvolverte viajando y estar acostumbrado a viajar, la verdad. Correcto. Y bueno, este es el Nico actual, ¿no? Pero yo sé que hasta llegar aquí hay una historia muy larga, Sí, ¿no? Tenemos muchos amigos en común. sí. Entonces me gustaría, pues, a ver, ahora a día de hoy, ¿no? Eres uno de los profesionales probablemente mejor valorados, ¿no? Y con un puesto de un perfil muy alto, Bueno, sí, sí, pero no. tendrías unos inicios. Sí, desde luego. Hay una cosa que siempre he dicho que me ha dado cierta ventaja y sobre todo lo veo cuando veo ahora gente muy joven y tal. Yo tuve la suerte de que tuve una vocación muy temprana. Yo sabía que me quería dedicar al mundo del espectáculo, específicamente al mundo del sonido, desde muy pequeño. Y eso me ha dado una ventaja en cuanto que siempre he querido lo que quería hacer, o desde muy joven siempre he imaginado cómo sería mi vida, pues haciendo bolos, estando de gira, entre comillas, y ese era el mundo que a mí me atraía. Y si alguna ventaja he tenido es esa, que al saberlo muy temprano, pues todo lo que he estudiado, todo, desde ya el bachiller que escogí cuando hice el bachiller, pues ya escogí las optativas que eran más adecuadas para dedicarme a esto. Siempre digo que en esta industria, sobre todo en la posición de técnicos de sonido, a la generación anterior a la mía, pues era gente que a lo mejor había intentado ser músico y no se le daba del todo bien y pues le obligaban a estar en la mesa. Tú que tocas muy mal, pues ponte en la mesa y haznos el sonido. Sin embargo, yo creo que yo soy de las primeras generaciones, o me considero las primeras generaciones, que vocacionalmente nunca tuvimos la intención de ser músicos, ni estrellas del rock, ni estar en el escenario, sino que sí hemos tenido la vocación de estar detrás de, entre bambalinas, ¿no? En el backstage o en el control, donde fuera. Y yo creo que eso me dio una ventaja de que, pues desde muy temprano sabía lo que quería hacer y puse todos los esfuerzos en dedicarme a lo que yo quería. Y un poco, pues bueno, ese fue el recorrido. Empecé pues desde haciendo las cosas más básicas de una función de un bolo cualquiera. Recuerdo perfectamente a día de hoy el primer día que me dejaron tocar la mesa. Es decir, empezábamos desde ¿Cómo abajo. fue? ¿Dónde? Pues fue gracias a la empresa Red Music de Asturias, yo soy asturiano, pues estudié sonido y aunque ya había hecho mis cositas de sonido por aquí y por allá, sobre todo vinculadas pues, a cosas de DJs y tal, pues cuando tienes 16, 15, 16 años, me acuerdo de montar cabinas de DJ y tal. Pero así, el primer trabajo en serio que tuve en la industria del sonido fue con Red Music, gracias a Portos. Y bueno, pues hice las prácticas del módulo de sonido con él y ya me quedé a trabajar ahí un par de años, yo creo que estuve, un par de temporadas, vamos a decir, y ahí pues recuerdo perfectamente el día que se me dejó por primera vez tocar una mesa para hacer monitores. O sea, ¿Qué mesa era? era una Lenhit GL4000, me acuerdo. Sí, sí, tenía una mesa analógica, yo todavía soy también, aparte de ser la primera generación que vocacionalmente se dedicó a ser técnico y no a músico frustrado, también soy de las últimas generaciones que vivió el analógico y que todos hacían analógico y que no había mesas digitales. Entonces, bueno, de aquella era todo analógico y bueno, seguí el camino habitual que debería seguir, o que yo creo que es el camino habitual de cualquier técnico, que es pues empiezas descargando el camión, cargando el camión, apenas te dejan tocar cables, luego ya puedes hacer microfonista
Y pues cuando surge la necesidad de un técnico para hacer monitores, pues ahí estuve yo. Tuve gente que me ayudó mucho desde el principio, tuve varios mentores que me ayudaron mucho al principio. Juanjo González, por ejemplo, que era uno de los técnicos que también trabajaba mucho con Portos de aquella haciendo front of house. Pues de él aprendí muchísimo. También de Nano, me acuerdo, que también me enseñó muchísimos trucos para poder afrontar monitores de aquella. Pero sí, sí, recuerdo toda aquella época con mucho cariño, porque fueron los verdaderos inicios profesionales de algo que yo llevaba años soñando. En qué momento de tu vida tomas la decisión de dejar un paraje tan idílico como Asturias e irte a una ciudad tan loca como Barcelona? Loca desde el respeto, que nadie me malinterprete, No, pero es un cambio eso fue un cambio muy fuerte. drástico. Pues curiosamente fue en este mismo sitio en el que estamos ahora, en Madrid. Aquella era la época de los foros. No había todavía Facebook, no había ni Instagram, ni nada de todas esas cosas, y nosotros nos comunicábamos o teníamos amigos de foros. Y entonces yo recuerdo venir a una FIAL con Red Music, con Portos, que de aquella distribuía el Carray, ¿no? Y nosotros teníamos un stand aquí con el Carray, y recuerdo pues quedar para hablar con algunos de los amigos que yo tenía en los foros. Uno de ellos era Joan Fornés. Joan Fornés dirigía la parte técnica de una empresa de alquiler de Barcelona, y en este mismo sitio en el que estamos hablando ahora, en este mismo pabellón, me dijo Joan Fornés, por cierto, era mayo, me acuerdo que era una FIAL que era en mayo de aquella, yo creo, marzo, mayo, por ahí. Y me dijo, tengo un festival, que era el Sonar, tengo un Sonar ahora dentro de poco, necesito técnicos. Si yo te pago el billete de avión más caro, tú te pagas el más barato, ¿vienes a Barcelona a trabajar? Y yo le dije, desde luego. Y así fue, la verdad. Fue una época que estuve viviendo en Asturias, pero me iba a hacer festivales de la mano de Iván Fornés, de los que hacía su empresa, la empresa para la que él trabajaba, que era Croma 440 de aquella, que era el distribuidor de Adamson de aquella. Estamos hablando de 2007, 2008 yo creo, 2007, 2008. Y entonces nada, empecé a ir a hacer festivales a Barcelona y volver. Y ahí fue una época muy buena, que hicimos festivales tipo el Sonar, hacíamos la gala inaugural de lo que ahora es el Mobile World Congress, hacíamos la Merced, hacíamos el Festival de Jazz de Tarragona, hacíamos festivales muy guays con esa empresa de alquiler, y yo iba, hacía el festival y volvía a Asturias. Hasta que ya hubo un Sonar, yo creo que fue un Sonar 2008 o 2007, no sé muy bien, en el que fui y dije, no, no vuelvo a Asturias, me quedo aquí ya. Entonces fui a un Sonar en junio y ya me quedé todo el verano trabajando. Y sí, recuerdo perfectamente el billete de vuelta, romperlo, decir, no, no vuelvo a Asturias, me quedo aquí, ¿no? Aquí hay... Estos festivales son lo que yo siempre he querido hacer, eran festivales que yo admiraba no solo desde la parte técnica, sino musicalmente. Es un nivelazo de festivales. Y eso, y muy joven, pues eso, ya de la mano de Jan Fornés tuve la oportunidad de pues, hacer monitores o PEA en escenarios que yo siempre había, diríamos, idealizado en mi cabeza, o que siempre me habían atraído mucho. Y digo, ojalá, ¿quién será la persona que está haciendo eso? Ojalá fuera yo. Y eso vino relativamente pronto. ¿Cómo llevaste la transición esa de la GL4000? Bueno, recuerdo perfectamente hacer un festival de jazz, hacer los monitores en un festival de jazz con una Siena, creo que era. Y recuerdo la primera vez que subí el potenciómetro de ganancia de la Siena, y con la cuña que tenía yo para mí como escucha, decir, hostia, esto suena distinto a lo que yo había probado hasta ahora. Y recuerdo perfectamente ese tacto del potenciómetro por primera vez, y la primera vez que escuchas una Midas analógica de las antiguas, y decir, wow, esto suena ligeramente distinto a lo que yo estaba usando hasta ahora. Pero bueno, son de esas cosas que, como yo no tenía conocimiento, no había disfrutado de estas marcas tan tope de gama, diríamos, para mí lo que estaba usando hasta ese momento era genial, sonaba de la hostia. Perfectamente. Claro, pero recuerdo perfectamente en un teatro en Tarragona, el Festival Dixie de Jazz de Tarragona, la primera vez que subí la ganancia de un bombo en una mesa analógica de Midas, y decía, ostras, esta ganancia suena distinta a la que yo había usado hasta ahora. Y entonces, bueno, el cambio fue como una apertura de oídos, literalmente, ¿no? Es como, wow. Hay mundo más allá. Pero bueno, que lo que usaba hasta ese momento bien había estado, y vamos, no tenía ninguna queja hasta ese momento, ni lo sigo teniendo. A ver, te imagino a ti salir de tu zona, ¿no? Irte a una ciudad como Barcelona, meterte en ese nivel de festivales y luego encima una herramienta de ese calibre, ¿no? Sí, sí. Te sentirías hiper mega realista. No, súper bien. Y pues mesas de controles de front of house y controles de monitores en los que todavía de aquella se montaban una o dos mesas analógicas de 64 canales gigantes. Y todavía veo esas fotos ahora y digo, joder, claro, yo anhelaba tanto controlar esas mesas de mezcla, ¿no? Solo las tenía en fotos, o sea, solo las veía, me había leído el manual, las tenía en fotos, incluso recuerdo la carpeta que yo llevaba
a la escuela de sonido en la que yo estudié, pues iba forrada de ese tipo de mesas, ¿no? Y por fin estaba allí usándolas y usándolas contento, claro. Para mí fue una cosa súper gratificante, la verdad. Sí, sí. Y luego eres una persona también muy conocida por Educasound, Sí, tu trayectoria como formador. ¿Cómo, cómo das ese paso? pues la semilla de Educasound, digamos que yo me especialicé mucho en el ajuste y diseño de sistemas. Hice un curso de Meyer Sound, yo creo que también sería 2008-2009, hice un curso de Meyer Sound de la mano de Magoo, internacionalmente conocido, al que también considero uno de mis mentores. Y me atrajo mucho ese mundo del ajuste y el diseño, entonces profundicé muchísimo, leí muchísimo, le daba unas turras horribles a Magoo sobre preguntas inverosímiles y de alguna manera eso forjó una relación entre Magoo y yo de amistad total que todavía dura hasta el día de hoy. Hemos hecho millones de cosas juntos y eso llevó que Meyer Sound de España, pues en ese momento estaba buscando personal, justo se acababa de ir David Lorente, que también es otro tótem valenciano dentro de la industria del sonido, y les quedaba un puesto libre dentro del soporte y pues me uní a Meyer Sound de España. Y ahí en Meyer Sound España pues se hacía un curso previo al de Magoo, es decir, cuando venía Magoo pues era el gran curso, pero diríamos que para asegurarnos que la gente que entraba al curso de Magoo tenía unos conocimientos previos suficientes para poder disfrutar del curso de Magoo en su plenitud, nosotros organizábamos lo que llamamos el curso cero, ¿no? Es como un curso introductorio al de Magoo. Y me encargaron dar ese curso. Y entonces, bueno, pues fue una época muy buena también, que recuerdo conocer a mucha gente y viajar por toda España dando estos cursos, copiándole 100% la metodología Magoo de cursos de 5 días, 8 horas al día, muy intensivos. Recuerdo acabar los viernes por la tarde no tener voz. Y yo decía, ¿cómo lo hace Magoo? Que lo hace 3 semanas al mes. Y recuerdo que nada, acababa exhausto el viernes. De hecho, es que no era capaz ni de conducir de vuelta a casa, me tenía que dormir hasta el sábado porque no era capaz ni de volver a casa. Y bueno, una vez que luego quise volver a Barcelona, por motivos personales quise volver a Barcelona, tenía mucha gente que me tenía en estima, diríamos, por el tema de la educación. También, justo como decía, era la época de los foros. Estaba muy involucrado en un foro que se llamaba Hispasonic, en el que tengo más de 3.000 posts. Eso es una cosa que me gustaría que lo hemos hablado antes. Bueno, El, tu historia con los foros y sí. cómo conoces, por ejemplo, a Pepe, que es muy gracioso. Sí, entonces era la época de los foros, entonces yo me pasaba horas en Hispasonic. Recuerdo perfectamente a la novia que tenía de aquella, a Marta, que me grababa mientras yo escribía en los foros. Y era una cosa muy graciosa porque yo me enervaba, ¿no? O sea, era como me veía escribiendo en el ordenador como... Y ella me grababa para luego hacer mofa de mí y decir, mira cómo te pones cuando escribes en los foros, ¿no? Pero es que era lo que había. Y entonces, bueno, yo me dedicaba a muchas de las cosas que yo descubría o muchas de las cosas que yo decía, esto funciona así. Luego en los foros diríamos que lo compartía, ¿no? Entonces eso me llevó a también ser relativamente conocido dentro de los foros por Nico, el de Hispasonic, que es una cosa que todavía se me dice a día de hoy. Mucha gente es que conozco, tú eres Nico, el de los foros, el de los posts de Hispasonic, todavía de hoy. Entonces, bueno, digamos que también formaba parte de mi vinculación con la educación. Entonces, cuando volví a Barcelona, que mucha gente me seguía exigiendo que siguiese haciendo cosas de educación, que siguiese enseñando, pues fue cuando surgió la oportunidad de hacer algo con Pepe. A Pepe y yo nos conocíamos del foro de Rational Acoustics, era cuando Rational Acoustics compró Smart a Eastern Acoustic Works, a EAW, y habían sacado la primera versión, que si no me equivoco era la 6, y había un foro en el que estábamos, pues, bueno, ya muchos de los tótems de la industria, pues yo qué sé, estaba Jamie Anderson, obviamente, que era el jefe de la empresa, James Woods, que era como el distribuidor aquí de Rational de aquella, y el instructor de Rational de aquella, y yo recuerdo ver un usuario que se llamaba Pepe Ferrer, y yo decía, bueno, pues este tiene que ser o catalán o de la zona del Mediterráneo y tal, no sé qué. Y yo recuerdo pues que Pepe y yo nos conocimos a través de los mensajes privados de aquel foro de Rational Acoustics. Y bueno, justo yo me acababa de mudar a Barcelona de vuelta, después de haber trabajado para Meyer, y dijimos, oye Pepe, mira, yo llevo muchos años, llevo un par de años haciendo cursos con Meyer, veo que la gente tiene necesidad de cursos, incluso si no están vinculados a una marca, como estábamos de Meyer, aunque honestamente hablando, los cursos de Meyer eran válidos para cualquier marca, no eran nada sectarios, eran totalmente lo que se explicaba allí, valía para cualquier marca. Yo decía, vamos a intentarlo, sobre todo porque la gente de nuestro alrededor, tanto el de Pepe como el nuestro, veían que cuando diseñábamos y ajustábamos un equipo parecía que estábamos haciendo como magia. Y entonces decía, empezó de la manera más rudimentaria de vamos a quedar 4 colegas que tienen dudas, vamos a quedar un día por la tarde, tomamos unas cervezas y os explicamos cómo va.
Y eso fue evolucionando hasta, oye, no, mira, vamos a montar cursos en serio, había cursos de 2, de 3 días, sobre ajuste, sobre diseño, sobre ajuste y diseño. Empezó con unas birras y... Empezó dando clase a nuestros colegas, porque eran la típica, de aquella el software de análisis, lo típico era que la gente lo tenía descargado, craqueado y usaba el RTA y gracias. Entonces nosotros era como, nosotros sabemos de la otra parte de este software que no se está usando hasta ahora y nos gustaría enseñarle a la gente cómo se ajusta y leer la pantalla de fase, que era como lo más interesante de aquella época, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que de alguna manera empezaron los cursos así, lo empezamos a montar un poco en serio, empezamos a hacerlo pues, en empresas de alquiler que nos dejaban la PEA y a cambio de los 2 técnicos que trabajaban en esa empresa de alquiler entraban gratis al curso, o sea, era una cosa totalmente de trueque y de técnicos para técnicos, la verdad, era una cosa muy así. Entonces, bueno, yo empezaba a trabajar en Roland de aquella, no tenía tiempo de ejecutar los cursos, de dar clase, entonces yo dije, mira, Pepe, tú los vas a impartir, yo los voy a organizar. Yo sé cómo se organizan porque llevo organizando y conociendo gente en el tema de la educación durante este tiempo que he estado en Meyer. Vamos a hacerlo. Y bueno, la cosa fue creciendo, creciendo, creciendo. Metimos otro profesor que fue Diogo Núñez para dar clases de redes, de sistemas de audio, Dante, etcétera, y coordinación de radiofrecuencia. Y nos especializamos en eso, en dar cursos muy específicos a gente que ya eran profesionales de sector, pero que querían cubrir, oye, yo llevo años haciendo sonido, pero nunca me he puesto a cómo funciona el Smart. Nunca me he puesto a coordinar radiofrecuencias. Esas cosas que más o menos todos los técnicos tenían en la cabeza que sabían que no sabían algo, ¿no? No sabían hacerlo. Entonces, la intención de Educasound siempre fue resolver aquello que los técnicos sabían que no sabían, ¿no? Y así empezó. Tuvimos muchísimo éxito. De hecho, yo considero que el pico en el que de Educasound fue cuando organizamos un curso en Barcelona que trajimos a Bob McCarthy a dar 4 días de clase en Barcelona. Yo creo que éramos 55, 60 alumnos, era un aula gigante y aquello lo recuerdo con muchísimo cariño, la verdad, fue súper bien. Luego Pepe acabó desarrollando su propia herramienta de análisis y él quiso montar por su parte su propia educación con su propio software, lo cual, pues bueno. Y entonces de manera muy natural, Educasound tuvo sus 3 años y pico. Y eso acabó mutando pues un poco en la empresa que tiene Pepe ahora. También yo cada vez estaba más absorbido por Roland y no tenía tanto tiempo para organizarlos. Y bueno, pues las cosas que siguieron su curso y estoy muy orgulloso de lo que se hizo en ese momento. Todos los alumnos que hemos tenido siempre han sido muy agradecidos, nunca hemos tenido quejas de ningún tipo. Yo creo que la gente le tiene mucha estima y le tiene mucho cariño a Educasound y todos los que han hecho un curso de Educasound se lo guardan como algo que fue muy útil para ellos, que les solucionó dudas, que era necesario para ellos y yo creo que le guardan muy... Bueno, a día de hoy tengo constancia de, bueno, aparte de que tenemos amigos en toda España y en toda Latinoamérica gracias a ello, cualquier persona te habla de Educasound, te habla bien. Y bueno, fue una cosa de eso que empezó de técnicos para técnicos, entre amigos y de la manera más ingenua posible y fue creciendo, 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 la verdad. De hecho, hubo un momento que teníamos 5.000 y pico fans, creo que se llamaban de aquella, en la página de Facebook, que era una barbaridad. O sea, 5.000 seguidores en la página de Facebook, entonces era como toda esta gente, tío. ¿De dónde salen, no? Yo recuerdo, por ejemplo, que yo firmaba los diplomas de Educasound como director. Y yo recuerdo que era un momento, el típico momento este de crisis pues, de ¿quién soy yo para firmar esto? Sí, es como esto de ¿quién soy yo para firmar esto? Pero bueno, la gente le tenía aprecio a los diplomas y los usaba y bueno, pues sí, no, porque decirte que yo me consideraba uno igual que ellos, digo, no es que yo sepa más que tú, o sea, yo no soy nadie como... Tú me veías como otro técnico, Sí, ¿no? Igual, era esto que llaman el síndrome del impostor. Yo cuando firmaba los diplomas realmente me sentía un impostor, como diciendo, pues, lo he organizado, pero tampoco, o sea, podría haberlo organizado cualquiera, ¿no? Claro. Entonces eso fue una cosa como muy natural, muy para la gente, en la que ni de lejos nos hemos hecho millonarios, ni... Era una cosa que no era para nada dirigida para ganar dinero, ni nada. De hecho, bueno, los cursos eran bastante asequibles para todo el mundo. Y nunca tuvimos la intención. Nosotros éramos técnicos y nos ganábamos la vida haciendo bolos. Hice uno de RF en Bilbao. Me pillé el avión y me fui a... Eso, claro, cuando ves eso, que tú organizas algo y gente viene desde la otra punta de España a hacer el curso. De Valencia, pillé un avión y... Claro, eso era como, para nosotros era guau. Es que era necesario. O sea, sí, fue un momento. Esto no es un oficio que... Ahora sí que ya hay más centros de formación, ¿no? De nivel público y tal. Pero antes era realmente jodido encontrar
formación de calidad. Entonces, Claro. o te volvías loco en los foros, o Sí, sí que es cierto que este mundo del audio es lo que llaman la formación constante. Hay que estar constantemente formándose y es cierto. Y pues sí que hubo un momento que la industria avanzó y las peas que estábamos montando cada vez eran más complejas y la gente se veía un poco coja a la hora de ajustar todas esas peas que cada vez iban mucho más. Y ibas a vamos un a con evento ARF. y ibas como con complejo, ¿no? De, hostia, es Era que... cuando empezaba el Dante, todo el mundo había tenido disgustos con Dante. Pues justo nosotros entrábamos ahí, mira, te vamos a dar un curso con Diogo Nunes, que probablemente incluso a día de hoy es uno de los gurús de redes informáticas de audio, que controla todos los protocolos y tal. Tú te sentabas ahí 2 o 3 días y salías de allí con todas las dudas resueltas y con la tranquilidad de poder organizar un evento y saber controlar y configurar el Dante con tranquilidad. Entonces, entrábamos mucho a la necesidad de lo que había que explicar en ese momento. Y está bien, ahora sí que es verdad que luego todo ese EducaSound mutó en varias cosas. Yo creo que mutó que muchas empresas, marcas, fabricantes, se dieron cuenta de que, ostra, no vale solo con hacer un producto, sacar un manual y tirarlo al mercado. Necesitamos formar a la gente. Y ahora de repente tú ves que hay formación de Acoustics, formación de D&B, Meyer Sound sí que fue pionera y siempre ha tenido un programa de educación. Meyer Sound fue la primera que vio esto, pero ahora también hay formaciones de Shure, de Sennheiser, es decir, Dante, tienes tus niveles de Dante, 1, 2, 3, es decir, todo. Educasound vino a cubrir una época en la que no había mucho más. Pero sí que yo creo que Educasound formó un granito de arena en llamar la atención de la industria de hace falta formación, no vale solo con sacar productos al mercado, hay que explicarlos. Entonces, bueno, es un poco lo que hicimos. Vale. Bueno, y dentro de toda la vorágine esta de bolos, el cambio a Barcelona y tal, ¿cómo empieza tu alianza o tu camino dentro de Roland? Pues bueno, me hicieron una oferta, me conocían pues a través de Juanjo González, que tenía una tienda de Roland en Asturias y que había sido uno de mis profes y de mis mentores. Me conocían, yo de aquella estaba trabajando en Meyer, vivía en Sevilla, pero tenía pareja en Barcelona. Y entonces, bueno, ellos me hicieron una oferta que incluía volver a vivir en Barcelona, que era de donde yo me había ido para trabajar en Meyer. Y bueno, pues casi habría que decir por motivos más personales que otra cosa, me volví a vivir a Barcelona. Empecé a trabajar solo para España y Portugal, diríamos, para hacer soporte de la parte de sonido y también de la parte de vídeo, lo que era Edirol antiguamente. Edirol significa ediciones de Roland, que ya había productos de vídeo. Ahora, tanto Edirol como Roland diríamos que todo está bajo el paraguas de Roland. Hubo un momento que se decidió que todo sería Roland. Y bueno, daba soporte, tanto preventa como postventa, para esa división dentro de Roland desde la oficina de Barcelona para España y Portugal. Y bueno, pues la verdad es que la cosa fue evolucionando, fui cogiendo cada vez más responsabilidad, fui cogiendo cada vez más países y pues se cruzó el proyecto de la M5000 por el medio, que diríamos que fue uno de los proyectos que me asentó más dentro de Roland, ya no solo de Roland de España o de Roland Europa, sino podendo trabajar directamente con la parte de desarrollo de Roland Japón. Eso ahora, conforme vas hilando todo, para el crío aquel asturiano que Claro, sonaba con manejar mesas y tal, claro. o sea, ya no te vas a hacer grandes festivales a Barcelona, es que formas parte de un equipo para desarrollar tu Sí, mesa, ¿no? Como tu hija, sí, a sí. tu flujo de trabajo Bueno, de hecho, en base a lo que has acumulado sí. años atrás. Es Me hace gracia, por ejemplo, Joan Garrobe, que fue y es mi jefe dentro de Roland, siempre le dice que la M5000 es un bebé de Nico, ¿no? Es una hija de Nico, le dice. Que cuando dice, tú ya has tenido una hija, que es la M5000. Sí, dentro del proyecto de la M5000, pues bueno, mi comienzo en el proyecto fue una cosa bastante estrambótica. Recuerdo que hicimos un viaje, varios empleados de Roland que acabábamos de entrar, diríamos, que los empleados más recientes de los últimos 2 años, pues hacíamos un viaje a Japón a conocer la fábrica, a conocer las oficinas de desarrollo, etcétera. Y bueno, pues era el típico tour en el que te enseñan fábricas, te presentan, hacen reuniones, tal, PowerPoint, todo el rollo. Y yo recuerdo que uno de los días que nos fuimos a dormir al hotel, esto es en Matsumoto, en una ciudad al norte de Tokio, el presidente de aquella época me dijo a todo el mundo, bueno, mañana nos van a recoger a las 9 en la recepción del hotel. Y yo recuerdo que a mí me dijo, tú a las 7. Y yo, bueno, no sé por qué, ya castigado, ¿no? Algo. Entonces, a las 7 de la mañana, efectivamente, ahí estábamos, este jefe que tenía y yo, nos vinieron a buscar en coche y nos llevaron a una reunión. Esa reunión era de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y allí se empezó a hablar, sin previo aviso, sin avisarme de nada, se empezó a hablar de un proyecto del que yo no tenía nada de conocimiento, que era una mesa de sonido de formato mediano grande, ¿no?
Entonces, bueno, pues claro, eres joven, yo creo que esto sería 2012 o así, finales de 2012, yo creo que era septiembre de 2012. Pues claro, yo tengo pues 37 años, de 27 años de aquella, ¿no? Y bueno, pues estoy ahí totalmente callado, hablando de ingenieros de Roland, hablando gente que, tótems dentro de Roland, hablando de ello. Y yo veía aquellos planos de aquella mesa y veía cosas que no tenían ningún sentido, cosas que iban a ser contraproducentes a la hora de usar la máquina en el día a día en un bolo de verdad. Y recuerdo que cuando ya eran las 9 menos 5, cuando ya se iba a acabar la reunión, me dijeron, ¿tienes algo que decir? Y dije, bueno, sí. Mira, esto no puede ser así, porque esto no puede ser así, esto no puede ser así, esto es una mala idea, esto no es muy mala idea, bueno, por esto, por esto, por esto. Este fabricante lo hace de esta manera y este es el motivo por el que lo hace de esta manera. Y entonces de repente era como un silencio sepulcral y era como, o sea, todo lo que llevamos haciendo hasta ahora no vale de nada según este tipo. Entonces, bueno, digamos que yo en aquel momento lo argumenté con base sólida, aquella reunión acabó a las 9, llegaron el resto de mis compañeros, de todo aquello era secreto, no se podía contar a nadie. Esta reunión era en la planta baja y la siguiente reunión que teníamos era en la segunda planta. Entonces yo recuerdo estar subiendo las escaleras de la planta baja a la segunda planta y a la primera planta literalmente se abrió una puerta, alguien me agarró por el brazo y cerró la puerta. Entonces ya me llevaron a otra sala donde me sacaron otros planos más avanzados y tal, no sé qué, y estuvimos como 1 hora y media, 2 horas en el que yo fui diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces, bueno, a partir de ahí ya, digamos que la mente no puede parar. Volví con mis compañeros a la reunión en la que estaba, pero ya la cabeza solo podía pensar en aquello. Entonces ya era como la primera pausa para el café, me volví a escapar a la planta baja. Esto que te acabo de decir en realidad podría ser así o así o así o así. Y recuerdo, yo creo que eso era septiembre, volver a Barcelona y directamente recuerdo recibir un email de tienes que volver. Tienes que volver porque de las cosas que has dicho vamos a implementar muchos cambios y de muchos de los cambios que hemos implementado queremos que los testees tú, que veas si tienen sentido o no tienen sentido. Y recuerdo pasar las navidades allí. O sea, si esto era septiembre, pues recuerdo octubre, noviembre, volver a pasar las navidades allí. Recuerdo ir a la cena de Navidad de la fábrica de Japón, una noche de las noches más graciosas y a la vez estrambóticas de mi vida, ¿no? Y bueno, se estableció una cadencia de viajes, diríamos, a Japón, en los que mi rol era el ese, ¿no? Yo iba, daba mi feedback en cuanto a cómo sobre todo el hardware y sobre todo la pantalla táctil, todo lo que son menús, cómo se desarrollan, si tendrían sentido o no en el mundo real. Y de alguna manera, como lo explico, es pues si estuviéramos haciendo un coche, pues Roland tenía gente que sabía mucho de ruedas, gente que sabía mucho de volantes, gente que sabía mucho de carrocerías, pero nadie tenía carnet de conducir. Entonces yo era como la persona que sabía conducir esa máquina en la realidad, en el mundo real, y que podía decir, pues el coche anda bien o no anda bien. Entonces, bueno, ese fue un poco mi... Sí, Esa digamos fue que un tú poco... te encargaste de optimizar ese flujo de trabajo, ¿no? Para que luego... Éramos un grupo muy reducido de gente, yo creo que en el momento en el que más gente fuimos debimos ser 12 y en el momento que menos 8. En realidad eran todos japoneses, un americano y yo. Y bueno, la verdad es que pues eso, se estableció una cadencia de viajes por la que yo iba cada poco y fue una época muy bonita. Entonces, claro, y luego yo hacía mucho trabajo en casa, se me enviaban piezas a casa, se me enviaban planos a casa. Mi casa había veces que estaba llena de piezas de una mesa de mezclas por todas partes, mi mujer no estaba muy contenta con eso. Y también me daba la oportunidad de la gente en la que yo confiaba, técnicos pues como Joan Fornés, Marc Abad, Pepe Ferrer, gente en los que yo confiaba, Juanjo González, gente en la que yo confiaba, poder decirles, oye, los ecualizadores gráficos, yo creo que los voy a poner aquí y se van a controlar así y vas a tener esta opción para que sean de Q constante. No, no, pues a mí me gusta, pues yo prefiero cómo lo hace esta marca. No, no lo hagas así porque a mí no, cuando esta misma marca lo hace igual que lo quieres hacer tú y no me gusta. Entonces eso diríamos que también ellos fueron como mi red de seguridad de que las decisiones que yo estaba tomando en el desarrollo de la 5000 no eran solo mías, sino que de alguna manera yo mis ideas las había testeado con gente de mi confianza. Incluso me vi en algún momento que yo quería hacer una cosa de una manera, pero esta gente que yo tenía de confianza me habían convencido de lo contrario y tener que defender una idea que no era con la que yo comulgaba, diríamos. Es decir, no, mira, vamos a hacerlo así. A mí no me gusta así, pero a la mayoría de gente que yo confío le gusta hacerlo así. Y entonces, bueno, fue eso, fue un proceso, algunas de las mejores, siempre digo que algunas de las mejores ideas que he tenido en mi vida están en esa máquina. Y bueno, fue un proyecto que luego se desarrolló, se hicieron 1000 unidades, las 1000 unidades se vendieron con relativamente facilidad. Pero bueno, el mundo del audio, sobre todo el mundo de mesas de mezclas, pues es muy duro competir. Todas se vendieron, pero cada una de las mesas que se vendieron era dificultad, mientras que la parte de vídeo dentro de Roland era muy fácil de vender. Es decir, la parte de vídeo de Roland había muchísima demanda y era, pues como se dice a veces en el sector, te lo compraban, no tenías que venderlo. Pero es que la parte de audio requería muchísimo esfuerzo para ser vendido.
Y bueno, entonces Roland decidió no hacer más, se hicieron esas 1000 unidades están funcionando a día de hoy, los usuarios que las tienen están súper felices, muchos de ellos cada poco me contactan porque, oye, ¿no sabrás alguna unidad de segunda mano? Me gustaría tener una segunda, una tercera, una cuarta. Pero bueno, ese es un proyecto que acabó y con el que también, diríamos, estoy contento y orgulloso de haber participado. Tienes la tuya propia, ¿no? Yo tengo la mía, sí, una de las cosas que, diríamos que el bonus que se me dio por participar en el proyecto es que el número cero, que se llama, el primer prototipo que ni siquiera tiene número de prototipos, era una cosa totalmente artesanal, es la que tengo yo. Es mi propia mesa y la tengo. Y bueno, cuando hago algunos eventos con algunos artistas con los que tengo confianza, pues llevo mi propia mesa. No solo la propia mesa en la que yo he participado, sino que una mesa en la que yo he tenido despiezada en mi casa, ¿no? Bueno, es una cosa un poco friki y una cosa, pues rara. Y yo soy consciente de que la gente, incluso, pues, como un tío de Oviedo que vive en Barcelona acaba desarrollando una máquina para Roland, que es una marca pues muy establecida en el sector, que tiene 50 años ya, esta marca, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un trabajo que alguien tiene que hacerlo y a mí me tocó. Estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado, en el momento adecuado y lo pude disfrutar y creo que aproveché lo máximo de ello y que dejé algunas de las mejores ideas. Sí, pero también yo creo que eso es fruto de tu carrera. O sea, porque no vale solo con estar en el. Sí, claro. Luego el discurso que doy en esa primera reunión. Tendríamos que confiar todo en la suerte y tampoco es eso. Sí. Es el. No, pero yo creo que sí que hay un componente de suerte porque diríamos que el feedback que yo di. Luego sí que es cierto que una vez que ya me vi involucrado en el proyecto en serio, porque al principio incluso no te lo crees, ¿no? Dices, bueno, me vuelvo a mi casa a Barcelona después de haber dicho cuatro cosas ahí en una reunión. Y a ver, Pero luego cuando llega un email que dice, no, mira, lo que has dicho es muy importante para nosotros, tienes que venir y después de esta vas a volver y después de esta vas a volver, esto va a ser parte tuyo también, ¿no? Entonces cuando ya te lo crees, yo lo que hice es, bueno, yo sé mucho, controlo de sonido y de mesas de sonido, controlo de desarrollo de productos electrónicos que también me he formado sobre eso. ¿Cuál es la parte que más me falta? Bueno, pues yo no sé mucho de diseño, no sé nada de diseñar interfaces, sobre todo interfaces gráficos, no sé mucho sobre eso. Entonces dije, vale, recuerdo entrar en Wallapop y a una chica que había estudiado diseño comprarle un lote de 10 libros de diseño. Y esos 10 libros de diseño, que eran de diseño genérico, ¿no? Desde iconografías, de como historia de la iconografía, de cómo algunos iconos ya los tenemos identificados a ciertas funciones, hasta principios universales del diseño, de cómo algo cuando se desarrolla no debería estar nada más allá de 2 clics, es decir, todas las funciones de la mesa tienen que estar menos de 2 clics. Algo que está a más de 2 clics no existe para el usuario. Entonces me fui empapando de todo ese tipo de desarrollo, de esa parte que yo tenía un poco más débil a la hora de aportar conocimiento al proyecto. Y bueno, eso fue. Entonces forma es un poco de suerte estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, un poco el conocimiento que ya tenía y un poco el conocimiento que dije, vale, me voy a formar en esto para poder aprovechar el ¿Durante máximo. cuánto tiempo estuviste así? Bueno, fue un proyecto que cambió mucho. De hecho, ahora que he estado rescatando algo de la documentación que tenía de la época y organizándola y guardándola, me di cuenta de todos los procesos, todas las mutaciones que hemos pasado, ¿no? Piensa que cuando se hace un proyecto de este calibre, una de las primeras cosas que se hace es decidir el precio. Tú decides qué precio quieres que tenga la máquina, es lo primero que decides y a partir de ahí las decisiones que tomas siempre van referenciadas a esa decisión. Es decir, tú no puedes decir... ¿No empiezas con unas prestaciones mínimas? O sea, Empiezas, bueno, es un gráfico, diríamos, en el que tú pones tus competidores y pones funciones contra precio. Entonces tú ves la que ofrece más canales de proceso, por ejemplo, por qué precio, y ahí identificas un hueco. Entonces el objetivo es ofrecer el máximo de prestaciones posibles por el menor dinero posible. Entonces ahí intentas buscar un hueco. Bueno, pues entonces vamos a hablar claro, vamos a decir, quiero ofrecer más que una CL5 por el precio de una CL5, incluso inferior de una CL5, ¿no? Por referenciarlo con alguien del mercado. Había muchos más y obviamente entonces claro, tú necesitas exprimir el máximo sin que te pases de este valor máximo de económico para que sea atractivo a la hora de un usuario decir, tengo dos opciones, invertir en la CL5, que todo el mundo la conoce y cuesta este dinero y tiene estas prestaciones, o me voy a arriesgar y voy a entrar en Roland, que me da más prestaciones, pero no me cuesta más. Entonces, bueno, esa era la manera de hacer la máquina atractiva, hacer más prestaciones por menos precio. ¿Vale? Entonces, así es como empezó. Dentro de este proyecto, bueno, acaba el proyecto, ¿no? Entiendo. Bueno, ¿Cómo acaba? Claro, cuando la máquina sale al mercado, diríamos que yo me convierto en el foco de todas las preguntas de todo el organigrama de Roland acerca de ello, sobre todo no solo para Europa, sino incluso recuerdo ir a ferias en Brasil con la mesa, ¿no? Porque claro,
¿quién mejor que alguien que ha estado desarrollando el producto 100% para que te responda a cuando algo falla, qué significa, o cuando quiero hacer algo no sé cómo lo hacer, que me lo explique el que lo diseñó, ¿no? Entonces diríamos que en ese momento pues también coincidía que había varios cambios de estructura dentro de Roland y promocioné de estar solo en España, Portugal y algunos países de Europa que ya llevaban en ese momento a decir, vale, no, Nico va a llevar toda Europa, Medio Oriente y África, porque diríamos este va a ser nuestro producto estrella y nadie mejor que él para dar el soporte que sabe, la ha visto nacer desde cero. Y entonces, bueno, esa fue un poco la manera en la que promocioné. Dejé de depender de la oficina de Barcelona que estaba para pasar a depender de la oficina europea. Una cosa que luego sucedió, luego, pues bueno, lo típico que hacen las multinacionales, han ido como, diríamos, haciendo más grande cada vez la estructura europea y menos las locales. Las estructuras locales cada vez son más ligeras, mientras que la estructura troncal europea es un poco más potente. Yo fui de los primeros que pasó a formar parte. Luego muchos compañeros siguieron ese mismo camino. Antes trabajaban para Iberia y ahora trabajan a niveles europeos o sur de Europa o Europa del Este o Europa Central. Y bueno, yo fui uno de los primeros dentro de Roland y eso fue en 2015. Sí, sí. A principios de 2015 fue cuando ya promocioné a un nivel europeo. Y en la actualidad, después de ver toda esta trayectoria, En la actualidad, pues, ¿cómo es una semana tuya? Una semana mía es muy fácil. Pues un evento como el que estamos ahora en el Vitam, una feria, pues por ejemplo este mismo mes he acudido a otras 2 ferias en París, ¿vale? Distintas, por alguna razón los franceses hacen las ferias una detrás de otra. Pero sí, puedo ir a ferias en cualquier parte del planeta. Una cosa que hago muy habitualmente también es formar a distribuidores. Pues yo que sé, la semana que viene el lunes por la mañana tengo un training con unos trabajadores del distribuidor de Roland de Armenia. ¿Vale? Son los distribuidores de Roland para Armenia, quieren formarse dentro de la parte profesional de audio y vídeo de Roland, pues yo les hago un training que dura 1 hora y media, lo hacemos virtual. Esta es una de las típicas cosas que antes tendría que ir hasta Armenia a hacerlo y volver al día siguiente, ahora lo hago por Teams o por Zoom y la gente está encantada y la gente se presenta y la gente atiende. Y entonces eso, pues una semana mía, la parte de Roland que diríamos se desarrolla más pues de lunes a jueves o en horario de oficina diríamos, pues es más eso, dar soporte a los distribuidores, tanto pre como postventa, cuando los usuarios tienen problemas y tienen dudas, pues también llegan a mí. Y luego el fin de semana, pues el fin de semana sigo ejerciendo mis trabajos de freelance, como pueden ser pues técnico en un festival cualquiera X de los millones que hay ahora, afortunadamente, ¿no? Pues en Barcelona tenemos muchos festivales, pues hay unos cuantos festivales en los que todavía estoy involucrado. Puede ser haciendo sonido, puede ser haciendo producción técnica, pero vamos, mi semana se divide en eso. De lunes a jueves soy una persona de Roland, hoy es martes, con lo cual Roland, pero el sábado me puedes encontrar operando una Digico en un festival X cualquiera de Barcelona. Y pensando en el futuro, Bueno, Roland es una empresa que se ha ganado mi cariño, aunque tengo una posición como de freelance dentro del propio Roland y no soy un empleado 100% de Roland, sino que tengo también esta parte de freelance, pues diríamos que para mí ellos, en los últimos 13 años que llevo con ellos, pues obviamente, y después de proyectos como el de la M5000 que dan pie a una persona joven y pues se ha ganado todo mi cariño y todo mi respeto, de manera que ellos siempre que ellos quieran, seguiré vinculado a ellos. Es decir, no veo Entonces, bien que Roland ahora, por ejemplo, todo el tema del audio, diríamos que ya no le tiene tanta prioridad, pero sin embargo el tema del vídeo sí que le están dando mucha prioridad, pues yo he sabido mutar con ellos y decir, vale, ¿qué necesitáis ahora? ¿Soporte de vídeo? Yo os voy a dar soporte de vídeo porque me considero un soldado de Roland y iré con vosotros hasta la muerte, ¿no? Es una empresa que me ha demostrado mucho cariño, que me ha permitido hacer, tanto dentro como fuera de Roland, muchas cosas. Y mi futuro, pues vinculado a Roland siempre que ellos quieran. Y siempre que ellos me permitan ejercer proyectos de freelance, pues seguiré cogiendo proyectitos aquí y allá. y tú que eres un hombre de mundo casi visionario, ¿qué crees que nos depara el futuro en lo que audio, vídeo? Bueno, al haber participado en un proyecto como la M5000, que te permite dar un paso más allá, ¿no? Buscar qué es lo que no se está haciendo, implementar qué es lo que no se está haciendo. Y de alguna manera en mi cabeza siguen apareciendo ideas que implementaría en una futura mesa X, la que fuera. O sea, Pues por ejemplo... ¿sigue pasando eso? Sí, es algo que no te abandona. Es decir, una vez que empiezas a pasar al otro lado de la conversación, es decir, pasas en lugar de usar una mesa de mezclas, pasas a desarrollar una mesa de mezclas, diríamos que nunca lo dejas. Le pasa un poco, tengo amigos que se dedican a la publicidad y cuando ven la tele y están viendo anuncios, pues están trabajando mentalmente, ¿no? Pues mira, esto es una campaña de no sé qué está haciendo. Pues es lo mismo, cuando uso una mesa de mezclas, aunque la esté operando en un festival X o que sea,
dentro de mí hay un subproceso que está diciendo, mira cómo vincularon esto con esto, o esto está demasiado clics lejos, debería estar más cercano en clics porque esto es una función que debería venir más pronto. Entonces, bueno, una de las cosas que pienso mucho últimamente o que me encuentro divagando sobre ella es todo el tema de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido es? Pues, por ejemplo, cuando una mesa de mezclas de audio es un dispositivo en el que al final los técnicos de sonido tomamos muchas decisiones, ¿no? Y yo creo que cada vez que uso más mesas me encuentro que dedico muchísimo tiempo a buscar la pantalla en la que tengo que tomar esa decisión. Yo creo que la inteligencia artificial no debería tomar decisiones por nosotros, pero sí debería mostrarme la pantalla en la que... Es decir, si oyes un acople, ¿por qué no me enseñas ya? O igual en un PIP, que se llama, en una ventanilla pequeña, igual me podría sacar la ecualización del canal que está acoplando, porque tú ya lo sabes, porque tú ya tienes RTAs casi en cada canal, y entonces tú ya has visto que hay una frecuencia en un RTA que se da disparados, probablemente lo identifiques como un feedback. Pues, ¿por qué no en la pantalla principal no me abres una ventanita pequeña ya como diciendo, ojo, que aquí están pasando cosas, deberías tomar alguna decisión en esta pantalla? Hasta cosas más mundanas, como me enerva el tiempo que se tarda en poner nombres en los canales en una mesa digital. Antes poníamos la cinta y escribíamos con un rotulador, y de alguna manera pienso que nadie ha conseguido un flujo de trabajo para escribir los canales en un canal tan rápido como era aquel, ¿no? Pues entonces la inteligencia artificial puede ayudar en ese sentido, en el sentido de que si yo estoy escribiendo bombo in, cuando empiezo a escribir el segundo canal, ¿cómo es posible que no me diga, ¿quieres poner bombo out? Si pongo caja top, ¿cómo es que no me ofrece el canal 4 caja down? ¿Sabes? O si escribo coro 1, ¿cómo es que no me dice, ¿cuántos micros de coro hay? 7, vale, pues ¡pam! Coros del 1 a 7. Es decir, ese tipo de cosas que no son tomar decisiones, porque creo que el trabajo que nosotros hacemos, pues obviamente hay que tener unas orejas dedicadas a lo que estás haciendo y las decisiones las tomamos con las orejas, o quiero pensar que las tomamos con las orejas, pero sí que las mesas deben cobrar vida a la hora de ser ayudantes nuestros. Más que un dispositivo pasivo en el que tomar decisiones, que las mesas cobran vida y nos estén enseñando a esas pantallas que ellas consideran que necesitan algo de tomar una decisión, ¿no? Es un planteamiento muy interesante, ¿eh? A ver si alguien... Dentro de mis proyectos de freelance puedo dar ideas como estas, tengo 50 al día, se las puedo dar a cualquier fabricante. Sí, seguro. Vale. Bueno, ya para terminar, después de toda esta trayectoria que hemos visto, sabiendo lo que sabes tú ahora, ¿qué no volverías a hacer, en primer lugar? ¿Y qué le dirías a la gente que está ahora empezando? Son 2 preguntas. Bueno, voy a empezar por la última. Lo que le diría a la gente que está empezando es que no apresuren las cosas. Y a lo mejor también responde la primera pregunta. ¿Qué he hecho yo que te haría distinto? Es la misma pregunta que qué consejo daría yo para que no hicieran a la gente nueva. Es tomarte tu tiempo. Es decir, no hace falta apresurar las cosas. Yo siento que hice muchas cosas muy temprano y que de alguna manera ahora pues ya pienso como que la mejor época ya ha pasado, ¿no? Y no tengo ni 40. Entonces, de alguna manera me encuentro como estancado, entre comillas, ¿no? He hecho cosas increíbles, pero las hice tan pronto que ahora me queda toda una carrera por delante como que no es tan excitante como la anterior, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que las cosas que sucedieron en mi carrera a lo mejor se diesen más espaciadas. Y, por ejemplo, pues si un proyecto como el de la M5000 empezase ahora, que ya voy a cumplir 40 años, estoy seguro de que me lo tomaría de otra manera. Las ideas probablemente serían las mismas, pero diríamos eso, es una industria que quema mucho, que requiere muchísimas horas, que también desgasta mucho, no solo a nivel mental, sino a nivel emocional también, porque hay que involucrarse en estos proyectos, porque en esta industria, si te involucras solo por el dinero, vas a durar poco, es decir, hay que dejar algo de ti más que económicamente. Y entonces, bueno, mi consejo sería ese, tomarse las cosas con calma. Esta es una carrera que te tiene que durar, o si te gusta y quieres que te dure toda la vida, no quemarse al principio, es decir, no tener tanta ansiedad por llegar tan alto, por hacer PEA, ¿no? Si estás 10 años haciendo monitores, ya te llegará la oportunidad de PEA. Claro. No quieras que llevo un año haciendo monitores, tengo que hacer PEA el año que viene, por decir un ejemplo, ¿no? Estúpido. Entonces, mi consejo y lo que cambiaría sería eso. A mí me vino dado así, tampoco es una cosa que yo haya decidido, pero si pudiera reescribir el timeline, diríamos, de mi carrera, espaciaría más las cosas. Más que nada para no quedarte sin cosas excitantes ahora, ¿no? Un poco así. Pero bueno, seguro que llegarán proyectos que me excitarán y llegarán proyectos que me volcarán. Pero claro, cuando miras hacia atrás, joder, he hecho cosas tan estrambóticas y tan que me llenaron tanto en su momento que es inevitable sentirse un poco vacío ahora, ¿no? Es como, claro, como qué aburrimiento, ¿no? Ahora claro, pues cuando haces un proyecto como el del M5000 o escribir un libro o este tipo de cosas, son cosas que te ocupan la cabeza al 100% todas las horas del día.
Ahora yo me veo que no hay nada que... Es otra cosa de las que no hemos hablado. Pues el libro, sí. También. El libro, bueno, vincula con la historia de Educasound, ¿no? Pues cierta gente dentro del sector me tiene muy identificado, o con lo de los foros, me tiene muy identificado con la educación y llegó la oportunidad de escribir un libro de texto para la asignatura de sonido en directo y bueno, lo escribí junto con Dani Martínez y Albert Digón y ahí está, la verdad, pero fue otro de los proyectos que te ocupan toda la cabeza y que estás todo el rato pensando, tengo que contar esto, cómo voy a contar aquello, cómo explico aquello, entonces es como la cabeza la tienes al 100%. Y ahora yo me noto que no hay nada que me ocupe de esa cabeza por el 100% y siento un poco ese vacío. Bueno, tiene la cría. Sí, tengo una niña que No ya... te preocupes. La cabeza no me lo ocupa al 100%, pero el tiempo y el esfuerzo Pero me lo ocupa al 200%. ya O sea que llegará a la no hay cabeza problema, también. sí, sí. Bueno, pues hasta aquí este primer capítulo de podcast. Creo que ha sido muy, muy interesante. Hay mucho conocimiento aquí compartido. Agradecerte que te hayas prestado Nada, me siento muy honrado de haber participado en la primera edición y te auguro un montón de ediciones. Sí, Espero que llegue siempre, sí. pero a ver, desde luego, mira, es lo que hablábamos. Lo hacemos más por gusto. O sea, Sí, siempre lo hacemos. estas cosas Desde siempre- que empezamos, siempre nos hemos movido por, por el conocimiento, por compartir, incluso por formarnos muchas veces, ¿sabes? Y bueno, pues esto poco más o menos empieza por lo mismo. O sea, no hay un fin. Sí, bueno, en esta industria, ya te digo, si haces las cosas por dinero, tienes una vida muy corta. Hay que hacer las cosas por sí, sí, 4 bolos y lo dejas. Bueno, pues nada, Nico, Oye, Paco, muchísimas gracias. muchas gracias a ti. Un saludo y hasta pronto. Chao.